Recientemente, las incertidumbres en torno al paradero del primer ministro haitiano Ariel Henry en medio de la escalada de violencia en su país fueron resueltas, tras confirmarse que el gobierno dominicano negó el permiso de aterrizaje al avión privado que lo transportaba. Horas antes de este hecho, medios haitianos informaron que Ariel Henry, cuyo mandato es interino, había intentado regresar a Haití, pero se lo impidieron los actos de violencia de bandas criminales en los aeropuertos y la cancelación de vuelos. Esto es solo un ejemplo del poder de las pandillas que actualmente gobierna la nación más empobrecida del occidente. Más detalles esta noche en nuestra radiografía a las pandillas haitianas y la crisis de este momento. Por décadas Haití agoniza bajo el peso de una crisis existencial. El país se encuentra paralizado y sumido en un caos profundo, esta vez como nunca antes desde la muerte del presidente Jovenel Moïse. Ha completado el círculo para ser denominado un estado fallido y su población es perseguida día y noche por bandas criminales cuyo poder e influencia no dejan de crecer. Desde el jueves 25 de febrero, nuevos episodios de violencia empezaron a manifestarse en las calles de la nación haitiana. La situación surge y se agrava en medio de la ausencia de Ariel Henry, el primer ministro interino desde 2021, tras el magnicidio de Moïse. Henry partió inicialmente a Guyana para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y posteriormente se trasladó a Kenia para firmar un acuerdo bilateral que facilita el despliegue de una fuerza multinacional. El sábado 2 de marzo, luego de concretizar el acuerdo con las autoridades kenianas, Henry abandonó Kenia y desde entonces no se tenía noticia de su paradero, hasta este martes 5 de marzo, cuando intentó regresar a su país, pero no fue posible y el avión tuvo que ser desviado a Puerto Rico debido a los actos de violencia de las bandas en su país que no permitían el aterrizaje, razón por la que se habría pedido permiso para aterrizar en suelo dominicano y no fue permitido. Nosotros recibimos la información de que ese avión no entró al espacio aéreo de la República Dominicana y entonces no tenía el plan de vuelo para venir hacia nosotros. Esa aeronave, tengo entendido que sí, que aterrizó fue en San Juan, Puerto Rico, y de ahí ya no sabemos qué más va a ocurrir. Otro hecho reciente agrava la situación de Haití y es la fuga de más de 4,000 presos de la cárcel más grande de Puerto Príncipe el 2 de marzo pasado. Bandas criminales asaltaron la prisión, facilitando el escape del 97% de los reclusos. Y esto se ha repetido en otros destacamentos y cárceles de Puerto Príncipe. El último golpe fue a un destacamento de Jacmel. Corrieron la misma suerte y dejaron todos los presos libres en el patio. En Haití es difícil, porque Haití siempre hay un problema. Pero yo creo que solamente Dios que puede ayudarnos a resolver ese problema. Pero el gobierno de aquí, como él no puede ayudar. Se estima que en los últimos años las pandillas en Haití han ganado el control del 80% del país. Según el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transaccional, publicado en octubre del 2022, actualmente existen alrededor de 200 agrupaciones, de las cuales 95 tienen su sede en Puerto Príncipe. ¿Qué sabemos de estas bandas? Entre 1957 y 1971, durante la dictadura de François Duvalier Papadoc, según un informe de la ONU, se registró la existencia de bandas en Haití, destacando especialmente los célebres Tonton Macoutes.
Durante más de 3 décadas, los Tonton Macoutes, conocidos como los hombres del saco de Haití, utilizaron el terror como principal arma para apoyar el régimen dictatorial de la familia Duvalier. La caída de la dictadura no llevó automáticamente a la desaparición de estas estructuras violentas. En lugar de ello, se produjo un vacío de poder que fue llenado por diversas facciones, incluyendo pandillas y grupos armados. En la década del 90 se formó el FRAP, el Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití, un grupo paramilitar acusado de cometer violaciones de derechos humanos y de tener vínculos con las Fuerzas Armadas haitianas. La época estuvo marcada por golpes de Estado, disturbios y conflictos internos. Para el inicio del 2000 surgieron los chimeres o fantasmas vinculados a partidos políticos y líderes. Estos eran grupos armados que participaban en actividades violentas durante los periodos de agitación política. Para esa misma época también surgieron otros grupos paramilitares, por ejemplo, los Rebelión Artibonite, que participaron en la violencia durante el conflicto político del 2004, contribuyendo a la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, y el Basé Bocot, los BBK, operando principalmente en áreas urbanas como Cité Soleil. Estos grupos armados, vinculados a la falta de servicios gubernamentales y a la pobreza, controlaban territorios específicos y participaban en actividades ilegales. Tras el devastador terremoto del 2010, se evidenció un aumento en la formación de grupos armados y milicias paramilitares. Se buscaba la protección de intereses locales y respuestas frente a la crisis humanitaria. En ese mismo periodo surgieron los gangs de tierras, pandillas relacionadas con disputas de tierras y control territorial. Hasta el 2017 se mantuvo la presencia de pandillas ya existentes y se registró la formación de nuevas facciones y fragmentaciones. Pero todo empeoró luego de que Jovenel Moïse asumiera el poder y las utilizara como herramientas de opresión. Cuando un presidente no trabaja, pues mejor darle espacio al otro, para que el pueblo pueda tener un descanso por lo menos. Una de las pandillas más terribles conocidas hasta el momento es la G9 y Familia, o la G9 en Famille. Surgió para finales de la época y se popularizó su líder Jimmy Cheressier, alias Barbecue, quien empezó su carrera criminal en 2016, siendo miembro de la Policía Nacional Haitiana. En noviembre del 2017, Cheressier, siendo miembro aún de la policía, se vio involucrado en la muerte de 9 civiles que cayeron en el marco de lo que se presentó como una operación oficial contra las mafias en Gran Ravine, un barrio de Puerto Príncipe. En 2018, varias pandillas lideradas por Barbecue llevaron a cabo un brutal ataque contra los habitantes de La Saline, uno de los epicentros de las protestas contra Moïse. Según las estadísticas de la época, unas 26 personas perdieron la vida y 12 fueron reportadas como desaparecidas. La masacre, de acuerdo con el informe, ocurrió en medio de una lucha territorial entre pandillas por el control del área. En 2022, la ONU registró alrededor de 2.200 asesinatos, el doble que el año anterior. Los haitianos reaccionaron con indignación y protestas después de una ola de muertes de policías a manos de las pandillas. En ese mismo año, la pandilla 5 Segundos del barrio Village de Dou, en Puerto Príncipe, liderada por alias Iso, atacó la infraestructura pública, ocupó el edificio de la Corte Suprema y creó puntos de paso forzoso, tomando el control de la venta de gasolina del mercado negro. El 12 de septiembre del 2022, la pandilla de Jimmy Cheressier, alias Barbecue, la G9, tomó la zona de los depósitos de combustibles, exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. De hecho, es bastante preocupante, porque Barbecue
es el jefe de la Federación de Bandas. El Estado haitiano desapareció. Olvidemos que hay un Estado en Haití, hay un grupo de personas que manejan ciertos fondos internacionales, que pueden cobrar algunos impuestos, pero el Estado como tal desapareció. No hay policía, ahora mismo no hay policía, no hay control del espacio marítimo, no hay control del espacio aéreo. Para agosto del 2023, al menos 7 personas murieron en Haití en un ataque perpetrado contra los integrantes de una marcha convocada por un pastor cristiano. Más de 10 manifestantes resultaron heridos y otros fueron secuestrados en Canaán, al norte de la capital, una zona controlada por un poderoso grupo armado dirigido por alias Jeff, que desafía habitualmente a la Policía Nacional. Hasta el momento, la crisis de Haití no es distinta. Sumida en un clima de violencia constante, extrema seguridad y convulsión política permanente. Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide.